Apartado 3. Vectores posición, velocidad, aceleración. Algunos de los conceptos que vimos en el tema de cinemática en una dimensión se pueden utilizar en 3 dimensiones, sin más que hacer unos pequeños cambios. Ahora las principales cantidades van a ser vectores, que vendrán dados mediante 3 componentes, en los ejes X, Y y Z. En primer lugar, la posición. En vez de dar componente X, como decíamos antes, damos las 3, X, Y y Z. Y lo representamos mediante el vector de posición, R en negrita o R con barrita. Un cambio en la posición dará lugar a un desplazamiento, que también pondremos en forma vectorial, como R2 menos R1 o delta de R. Ese vector tiene 3 componentes. Las componentes son x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. O para simplificar, delta de x, delta de y, delta de z. Como veis, para hallar el vector resta de otros dos, solo hay que restar las 3 componentes en los 3 ejes. Esto no sucede en general en un sistema de coordenadas cualquiera, pero sí vale en el cartesiano. A partir de aquí es fácil obtener el vector velocidad media de la misma forma que antes, desplazamiento dividido por tiempo. Y también podemos definir la rapidez o celeridad media como cociente entre distancia total recorrida y tiempo empleado. Ojo que esta última, la rapidez media, es un escalar, no es un vector. Eso es lo que nos indica el velocímetro del coche, que más que velocímetro debería ser un celerímetro o un rapidímetro, pero bueno, tampoco vamos a ser muy picajosos. Pero no es velocímetro en el sentido de que no nos da la velocidad vectorial, ni media ni instantánea. Como podéis ver, aquí también se cumple que una cosa es la velocidad media y otra la rapidez media, porque una se obtiene a partir del desplazamiento y la otra a partir de la distancia recorrida, que no tienen por qué ser iguales. Pero mejor nos lo explica Vin Diesel, ¿de acuerdo? Ese cacharro debe de ir a 90 por hora. ¿Cómo lo paramos? ¡Joder! ¿Esta carretera vuelve al río? ¡Vamos, comprueba el GPS! Sí, a 25 kilómetros en la ciudad de The Valley. En este ejemplo, el coche de Vin Diesel tiene que recorrer una distancia delta ds mayor que la delta ds de la lancha, así que la celeridad del coche tiene que ser superior. Por supuesto, si fuesen en línea recta las cosas serían distintas, pero ya no estamos en el mundo sencillo de una sola dimensión. Si dibujamos la posición del cuerpo en un plano XY, tenemos algo similar al caso unidimensional, aunque la gráfica que hicimos entonces era X en función del tiempo, y ahora lo que vemos es la trayectoria real que ha recorrido el cuerpo en el plano. Conforme dejamos pasar un intervalo de tiempo cada vez menor, la velocidad media tenderá a la velocidad instantánea. Y como la velocidad instantánea es un vector, hay que darle dirección, sentido y módulo. El módulo es la derivada de la distancia recorrida respecto al tiempo, que es lo que nos indica el velocímetro del coche. La dirección de la velocidad es la dirección de la recta tangente a la trayectoria en ese punto, y el sentido viene dado por el del movimiento, si va o si viene. ¿Cómo va todo esto por componentes? Pues si usamos coordenadas cartesianas, muy fácil. Comenzamos con el desplazamiento, que ponemos en función de los vectores unitarios y j y k. Luego dividimos por el intervalo de tiempo y hacemos el paso al límite. Al final nos queda un vector velocidad cuyas componentes son las derivadas de cada componente de la posición con relación al tiempo. En otros sistemas de coordenadas el proceso es más complejo, pero en cartesianas, como os he dicho, es mucho más fácil. Al igual que en el caso unidimensional, aquí la velocidad sigue siendo un concepto relativo. Podemos definir velocidades respecto a dos sistemas de referencia y relacionarlas con la misma ecuación que vimos en el tema anterior. Aunque, cuidado, ahora la suma es vectorial. ¿Y qué pasa con la aceleración? A estas alturas supongo que ya os lo vais imaginando. Eso es, definimos una cantidad media en un intervalo delta de t y luego hacemos que ese delta de t tienda a cero. De ese modo tenemos un vector de aceleración, cuyas componentes son las derivadas de las componentes del vector velocidad. Derivada de v sub x, derivada de v sub y, derivada de v sub z. O, lo que es lo mismo, las segundas derivadas de las componentes de la posición. Derivada segunda de x, derivada segunda de y, derivada segunda de z. Si os fijáis, el caso unidimensional es lo mismo, pero suponiendo que las componentes y z son constantes. Precisamente la gran ventaja del uso de coordenadas cartesianas es que todo lo que hemos visto para el movimiento en una dimensión lo podemos aplicar fácilmente a cada componente x y z por separado. Es decir, vemos qué pasa en el eje x como si los demás no existieran, luego hacemos lo mismo con el eje x y luego con el eje z. Pero hay algunas diferencias entre dimensiones. La más importante es que como la velocidad es un vector,
Decir que la velocidad es constante exige que sea constante no solo el módulo, sino también la dirección y el sentido. No basta con tener la aguja del velocímetro del coche siempre en la misma posición. Eso solo nos daría módulo constante. En general, siempre que cambie algo de la velocidad, sea dirección, sentido, módulo o todo, tenemos una aceleración. Eso a veces resulta confuso porque estamos acostumbrados a relacionar aceleración cero con módulo de velocidad constante. Y hay casos en los que la velocidad puede ser constante en módulo y a pesar de eso tener una aceleración. El ejemplo típico es el de un satélite en órbita circular. En ese caso la velocidad en módulo es constante, pero va cambiando de dirección, de modo que por definición tenemos una aceleración. Recordad este detalle porque es fácil despistarse y pensar que si el módulo de v no cambia, la aceleración es cero. No, no es así. Cuidado con eso.